Imagina a alguien que vivió durante la mayor tragedia del siglo XX y que decidió usar su influencia y sus recursos para salvar vidas en medio del caos. Oskar Schindler no fue un héroe perfecto, pero sus decisiones cambiaron el destino de más de 1000 personas durante el Holocausto. En este video vamos a sumergirnos en la historia real detrás del hombre que ha inspirado libros, películas y debates hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de miles de vidas? ¿Qué hace que alguien arriesgue su propia seguridad por personas desconocidas? Al ver este video vas a entender el contexto histórico, las motivaciones y las contradicciones de Schindler, y descubrir cómo su camino sigue ofreciendo lecciones sobre valentía, humanidad y decisiones en tiempos de oscuridad. Quédate hasta el final, porque esta es una narrativa que va más allá de la Segunda Guerra Mundial. Es una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad individual, el poder de transformación y hasta sobre cómo cada uno de nosotros puede actuar frente a las injusticias de hoy. Después de todo, ¿tú habrías hecho lo mismo que Oskar Schindler? Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en la ciudad de Zwickau, en la región de los Sudetes, que en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su ciudad natal tenía una mayoría de población germanoparlante, lo que hacía que el idioma y las costumbres locales fueran más cercanos a los de Alemania que a los de la región de Bohemia, bajo dominio checo. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Zwickau pasó a formar parte de la recién creada Checoslovaquia. El cambio de soberanía fue impuesto a miles de alemanes de los Sudetes, que empezaron a vivir bajo un gobierno que no sentían como propio. La nueva nacionalidad checoslovaca fue una transición forzada para los Schindler, quienes hasta entonces habían formado parte de la estructura del Imperio Austrohúngaro. Con la desintegración imperial, el sentido de pertenencia se volvió ambiguo para muchos habitantes de los Sudetes. Schindler creció en medio de una fuerte tensión étnica y política en la región, presenciando el auge de discursos nacionalistas como respuesta a las políticas impuestas desde Praga. El padre de Oskar, Johann Hans Schindler, era dueño de una fábrica de equipos agrícolas, lo que le daba una posición económica relativamente destacada dentro de la comunidad local. Sin embargo, la vida familiar era inestable. Hans era conocido en Zwickau por mantener relaciones extramatrimoniales y por su consumo frecuente de alcohol, lo que generaba conflictos dentro del hogar. Oskar tenía una hermana menor, Elfriede, y la estructura familiar no se mantendría unida por mucho tiempo. Cuando Oskar aún era adolescente, sus padres se separaron, un episodio que fragmentó la convivencia y lo alejó de su padre. Luisa Schindler, la madre de Oskar, se quedó con los hijos después de la separación, mientras Hans conservó la fábrica. La disolución del núcleo familiar coincidió con los años de formación del joven Schindler, quien ya en esa época mostraba dificultades para adaptarse a la autoridad y a la disciplina escolar. Durante la adolescencia, Oskar Schindler fue inscrito en una escuela técnica, donde comenzó su formación en ingeniería. Sin embargo, su desempeño académico se vio afectado por problemas disciplinarios, lo que culminó en su expulsión por falsificar calificaciones. Más adelante fue readmitido, pero ese episodio marcó el inicio de una serie de conflictos con distintas instituciones. La falta de estabilidad y su participación temprana en situaciones ilícitas ya señalaban una juventud marcada por decisiones impulsivas. La década de 1920 fue especialmente difícil para la familia Schindler, que empezó a enfrentar investigaciones relacionadas con la empresa de Hans. Oskar fue mencionado en algunos procesos por desvíos e irregularidades administrativas, aunque nunca hubo condenas formales. Los conflictos legales debilitaron la credibilidad de los Schindler en la región y redujeron las oportunidades de Oskar en el sector privado. Intentando alejarse temporalmente de ese entorno, buscó refugio en una carrera militar. En 1928, Schindler ingresó al servicio militar obligatorio del ejército checoslovaco, donde permaneció por un corto periodo. Durante su tiempo en las Fuerzas Armadas, cumplió funciones básicas y no llegó a ocupar cargos de relevancia. El servicio no le proporcionó estabilidad, pero le dio contacto con la estructura militar y con una disciplina que contrastaba con su vida civil hasta ese momento. Poco después, contrajo matrimonio con Emily Pelzel, hija de un agricultor local.
El matrimonio con Emily marcó el inicio de una nueva etapa, pero no trajo la estabilidad financiera ni emocional que se esperaba. Oscar acumulaba deudas con frecuencia y mostraba un comportamiento desordenado respecto a las finanzas del hogar. Los episodios de alcoholismo se volvieron recurrentes y las infidelidades se convirtieron en una constante en su vida conyugal. Durante los años 1930, Oskar Schindler consiguió trabajo como representante de ventas de motores agrícolas en Praga, trabajando para una empresa vinculada a intereses alemanes. El cargo lo mantenía en constante movimiento y en contacto directo con comerciantes, industriales y representantes del sector rural. Al mismo tiempo, su presencia en distintas regiones lo conectó con una red cada vez mayor de contactos políticos y militares. En 1935, Schindler se afilió al Partido Alemán de los Sudetes, SDP, una organización política enfocada en defender los intereses de la minoría alemana en Checoslovaquia. El partido, liderado por Konrad Henlein, tenía una orientación nacionalista y simpatizaba con el régimen nazi alemán, promoviendo una mayor autonomía y, más tarde, la anexión de los Sudetes al Tercer Reich. Unirse al SP no era inusual entre los alemanes sudetes de su generación, especialmente en un contexto político cada vez más polarizado. Schindler comenzó a asistir a reuniones del partido y a entablar relaciones con miembros influyentes del movimiento. La creciente radicalización del SDP y su acercamiento al gobierno de Hitler abrieron las puertas para que Schindler actuara en otro ámbito, el de la inteligencia. En 1936 fue reclutado por la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi. Su labor consistía en recolectar información estratégica sobre ferrocarriles, infraestructura y movimientos militares dentro de Checoslovaquia y más adelante en Polonia. Schindler operaba bajo una identidad civil, usando su trabajo comercial como fachada para sus actividades de espionaje. La colaboración con la Abwehr lo puso bajo un riesgo constante de ser descubierto por las autoridades checoslovacas, que en ese momento vigilaban de cerca a los posibles agentes extranjeros. Sin embargo, Schindler logró mantener sus operaciones hasta 1938, cuando fue arrestado bajo sospecha de espionaje. Su detención ocurrió en un contexto de creciente tensión entre Checoslovaquia y Alemania, especialmente después del Anschluss de Austria. Entre 1936 y 1938, la Alemania nazi intensificó su política de expansión territorial, comenzando con la remilitarización de Renania y culminando con la anexión de Austria, en el episodio conocido como el Anschluss. En Checoslovaquia, el Partido Alemán de los Sudetes ganó fuerza y comenzó a exigir mayor autonomía, alimentando la inestabilidad política interna. Schindler, inmerso en este contexto, veía en la consolidación del poder alemán una oportunidad de ascenso personal y una forma de protección frente a las investigaciones que aún lo rodeaban. A mediados de 1938, Schindler fue arrestado por agentes checos bajo la acusación formal de espionaje al servicio de Alemania. La detención ocurrió en un momento delicado, cuando las actividades de la Abwehr en la región se intensificaban. Schindler fue liberado poco después de los acuerdos de Múnich, en septiembre de 1938, cuando Reino Unido, Francia, Italia y Alemania autorizaron la anexión de la región de los Sudetes al Reich, sin consultar al gobierno checoslovaco. Con la entrada de las tropas alemanas en Zwickau, la prisión de Schindler perdió validez legal, y él pasó a actuar abiertamente como colaborador del régimen nazi. Poco tiempo después de su liberación, Schindler formalizó su solicitud de afiliación al partido nazi, proceso que se completó entre finales de 1938 y comienzos de 1939. La afiliación consolidaba su posición dentro del nuevo orden impuesto por los alemanes en los territorios ocupados y ampliaba su acceso a redes políticas y militares. El partido valoraba a individuos con un historial de lealtad y utilidad operativa, cualidades que Schindler ya había demostrado como agente de la Abwehr. Con la ocupación de los Sudetes, Schindler fue asignado a tareas operativas orientadas a la preparación de la campaña contra Polonia, país vecino y cercano a las zonas donde él ya operaba. Sus vínculos con la Abwehr se mantuvieron activos y se desplazaba con frecuencia entre Moravia, Silesia y el territorio polaco.
Su labor de recopilación de datos estratégicos seguía las directrices de preparación para una guerra relámpago, como la que se ejecutaría en septiembre de 1939. Poco después de la invasión de Polonia, en septiembre de 1939, la ciudad de Cracovia fue designada como capital del Gobierno General, una entidad administrativa nazi creada para controlar los territorios ocupados. La región comenzó a recibir a numerosos empresarios alemanes, interesados en explotar los bienes expropiados a ciudadanos polacos y judíos. Schindler llegó a la ciudad en ese contexto, con credenciales favorables tanto ante la Abwehr como ante el partido nazi. Su objetivo era aprovechar las oportunidades ofrecidas por el nuevo régimen para establecer un negocio lucrativo con el respaldo logístico de las autoridades ocupantes. Poco después de instalarse, Schindler negoció la adquisición de una fábrica de productos esmaltados que anteriormente había pertenecido a un empresario judío. La instalación, ubicada en el barrio de Zabłockie, se encontraba inactiva desde el inicio de la ocupación. El financiamiento para la compra fue posible gracias a inversiones de judíos locales, que buscaban mantener alguna fuente de ingresos y seguridad en medio del caos. Schindler registró la empresa bajo el nombre de Deutsche Email-Warenfabrik, conocida como Emalia. La reactivación de Emalia fue rápida, impulsada por los contratos que Schindler logró obtener con el ejército alemán. La producción estaba centrada principalmente en utensilios metálicos, especialmente ollas y artículos de uso militar. La relación de Schindler con oficiales de alto rango del régimen nazi fue clave para garantizar el suministro de materia prima y protección frente a inspecciones no deseadas. Con el aumento de la demanda, Emalia comenzó a emplear trabajadores judíos reclutados a través del sistema de trabajo forzado impuesto por el gobierno nazi. El uso de esta mano de obra estaba autorizado por las leyes del gobierno general y era una práctica común entre los industriales alemanes de la región. Schindler, por su parte, utilizaba su influencia para conseguir permisos adicionales, lo que le permitía aumentar el número de trabajadores bajo su protección. La fábrica crecía, y con ella aumentaba también la cantidad de judíos empleados bajo su mando. A partir de 1940, el gobierno general intensificó las medidas contra la población judía, imponiendo leyes de segregación, confiscación de propiedades y restricciones severas a la circulación. En Cracovia, estas políticas culminaron con la creación del gueto judío en marzo de 1941, que obligó a más de 15.000 personas a vivir en condiciones precarias dentro de una zona reducida de la ciudad. Los judíos fueron obligados a identificarse con brazaletes, estaban sometidos a un toque de queda y se les prohibió ejercer diversas profesiones. La comunidad empresarial fue desmantelada y la mano de obra judía pasó a estar controlada directamente por las autoridades alemanas. En ese contexto, las empresas interesadas en emplear judíos debían justificar ante las autoridades la utilidad económica de esos trabajadores. Schindler aprovechó esa brecha legal para conseguir permisos formales, argumentando que su producción era esencial para el ejército. Gracias a eso, obtuvo autorización para mantener judíos en su fábrica bajo el estatus de trabajadores calificados. Por cada autorización, Schindler debía pagar tasas a las autoridades y presentar listas con nombres y funciones específicas. Dentro de Emalia, Schindler implementó medidas que, aunque limitadas, mejoraban las condiciones de trabajo de los judíos empleados. La fábrica contaba con una cocina básica y un consultorio médico improvisado, sostenidos con recursos propios y donaciones externas. En comparación con otros lugares de trabajo forzado, estas instalaciones ofrecían cierto nivel de apoyo a los trabajadores. Además, la fábrica evitaba imponer jornadas excesivamente largas, lo que ayudaba a reducir el número de muertes por agotamiento. En 1942, el régimen nazi comenzó a implementar de forma sistemática la llamada Solución Final, un plan que tenía como objetivo el exterminio masivo de la población judía en Europa. Uno de los principales centros de este nuevo sistema fue el campo de Płaszów, ubicado en las afueras de Cracovia. El lugar comenzó como un campo de trabajo, pero rápidamente se transformó en un espacio de represión y ejecuciones sumarias. Los prisioneros eran sometidos a condiciones inhumanas, palizas constantes y asesinatos públicos.
La administración del campo fue entregada al oficial de las SS Amon Gott, enviado directamente desde Viena. Conocido por su brutalidad y comportamiento sádico, Gott impuso una rutina de terror sobre los prisioneros. Ordenaba ejecuciones arbitrarias, tenía perros entrenados para atacar a los detenidos y utilizaba la violencia como herramienta de control. Su actuación en Poissov quedó documentada en testimonios y archivos de la época como una de las más crueles dentro del aparato represivo nazi. El acercamiento entre Gott y Schindler se dio por motivos administrativos, ya que Emalia pasó a depender del campo para obtener mano de obra. Con la liquidación del gueto de Cracovia, muchos de los antiguos trabajadores de Emalia fueron deportados a Poissov. Para conservar a sus empleados y mantener operativa la fábrica, Schindler tuvo que negociar directamente con Gott, obteniendo permisos específicos para emplear prisioneros del campo. Logró autorización para instalar un subcampo de Emalia dentro de las instalaciones de la fábrica, lo que permitió que decenas de judíos vivieran allí mismo bajo vigilancia, pero fuera del entorno brutal de Poissov. Tener un espacio destinado a judíos dentro de Emalia requería inspecciones frecuentes, reportes detallados y pagos a la administración del campo. Al mismo tiempo, Schindler comenzó a emplear personas con menos capacidad física o sin experiencia técnica, lo que iba en contra de las normas del sistema. Entre 1942 y 1943, la liquidación del gueto de Cracovia fue llevada a cabo con extrema violencia por unidades de las SS bajo el mando de Amon Gott. La operación incluyó asesinatos masivos en las calles, deportaciones a campos de exterminio y la destrucción de hogares y negocios. Schindler fue testigo directo de la brutalidad de esta acción durante una visita al barrio judío. Existen relatos que indican que presenció la ejecución de civiles desarmados, incluidos mujeres, niños y ancianos. A partir de ese momento, sus acciones comenzaron a ir más allá de la simple protección económica de sus trabajadores. Con el endurecimiento de las deportaciones, Schindler empezó a recurrir sistemáticamente a la falsificación de documentos para mantener a los judíos bajo su protección. Instruía a sus asistentes para alterar datos sobre edad, profesión y estado de salud de los empleados, con el fin de que fueran clasificados como esenciales para la producción militar. Al exagerar funciones técnicas o inventar habilidades inexistentes, lograba conservar a trabajadores que ya no eran considerados útiles por la burocracia nazi. La fábrica de Emalia se convirtió gradualmente en un refugio, albergando a judíos que, en otras circunstancias, habrían sido deportados. Schindler ocultaba enfermedades e incapacidades entre su personal mediante certificados médicos falsos e informes de productividad manipulados. Los prisioneros recibían uniformes menos degradantes, comidas regulares y atención médica básica, medidas que él justificaba como necesarias para mantener la eficiencia industrial. La intensificación de las políticas represivas aumentó la vigilancia sobre los empresarios que trabajaban con mano de obra judía. Schindler fue objeto de denuncias y enfrentó al menos 3 interrogatorios por parte de la Gestapo a lo largo de 1943. Las acusaciones incluían corrupción y favorecimiento indebido, y las investigaciones incluyeron inspecciones en su fábrica. A pesar de la presión, logró librarse de los cargos mediante el pago de sobornos y el respaldo de aliados dentro del partido nazi y la Abwehr. En 1944, con el avance del ejército soviético en el frente oriental, el mando nazi comenzó a evacuar campos y fábricas ubicados en zonas vulnerables. Poissov fue incluido en el plan de desmantelamiento, lo que implicaba la transferencia de prisioneros a campos de exterminio, incluido Auschwitz. Consciente del destino que aguardaba a sus trabajadores, Schindler presentó un plan para trasladar su fábrica a Brunlitz, en la región de los Sudetes, una zona considerada de menor riesgo militar. La propuesta fue aprobada por las autoridades, siempre y cuando los trabajadores fueran seleccionados según criterios técnicos y validados por la SS. La creación de la lista implicó intensas negociaciones con autoridades nazis, especialmente con oficiales vinculados a la administración de Poissov y al sistema ferroviario. Con la ayuda de su contador judío Itzhak Stern, Schindler elaboró una lista de aproximadamente 1.200 nombres, entre hombres, mujeres y algunos niños.
La justificación oficial era que todos contaban con habilidades industriales esenciales para el funcionamiento de la nueva planta. Para cada nombre era necesario presentar un expediente funcional con información falsa sobre sus supuestas cualificaciones técnicas. La aprobación de la lista exigió pagos en efectivo, regalos y favores personales a oficiales nazis. Durante el traslado a Brunlitz, un error logístico o una posible sabotaje intencional provocó que un grupo de 300 mujeres fuera enviado por error a Auschwitz. Schindler actuó de inmediato, utilizando su red de contactos para rastrear el paradero del grupo e iniciar gestiones para su liberación. El proceso se prolongó durante semanas e implicó un pago directo al mando del campo, algo sumamente inusual en esa etapa de la guerra. La operación fue exitosa y las mujeres fueron trasladadas a la nueva fábrica, donde se reunieron con el resto de los trabajadores. Esta intervención de Schindler es una de las más documentadas de su historia. En Brunlitz, la nueva fábrica fue organizada de manera que los trabajadores judíos permanecieran aislados del sistema de campos de concentración. Aunque el lugar estaba oficialmente bajo control nazi, Schindler administraba la rutina interna con suficiente autonomía como para evitar abusos por parte de los guardias. La producción era intencionalmente baja y muchos de los productos no cumplían con los estándares exigidos, como forma de retrasar entregas sin generar sospechas graves. Además, utilizó recursos propios para adquirir alimentos y ropa en el mercado negro, asegurando la supervivencia de los prisioneros hasta el colapso del régimen. Con el fin de la guerra en mayo de 1945, Oskar Schindler huyó de Brunlitz junto a su esposa, Emily, temiendo represalias por su antigua afiliación al partido nazi. Llevaba consigo una carta firmada por los trabajadores judíos liberados, que daba testimonio de sus acciones durante el conflicto. Ese documento fue clave para evitar su detención por parte de las fuerzas aliadas. En los meses siguientes, fue interrogado por autoridades estadounidenses, pero no fue acusado de crímenes de guerra. A diferencia de muchos empresarios vinculados al régimen, fue eximido de responsabilidad y liberado para rehacer su vida en libertad. Schindler se estableció inicialmente en Alemania Occidental, donde intentó reconstruir su carrera empresarial. Sin embargo, la escasez de recursos, los traumas de la guerra y la mala reputación que aún lo acompañaba en ciertos círculos hicieron imposible alcanzar la estabilidad. En 1949 se trasladó con Emily a Argentina, donde recibió apoyo económico de algunas familias judías que habían sobrevivido gracias a él. Intentó emprender en el sector agrícola, pero acumuló deudas y fracasos. Con el tiempo, su relación con Emily se deterioró y finalmente se separaron. Él regresaría solo a Alemania en 1957. Durante las décadas siguientes, Schindler vivió gracias a donaciones realizadas por los antiguos trabajadores que había salvado, conocidos como los Schindler-Juden. A pesar de esa ayuda, enfrentó problemas crónicos de salud y continuó luchando contra el alcoholismo. Gran parte de su vejez estuvo marcada por la soledad y las dificultades económicas. Aún así, mantuvo contacto con varias familias que le debían la vida, siendo recibido con hospitalidad en sus visitas ocasionales a Israel. En 1962 fue reconocido oficialmente por el Estado de Israel. En 1963, el Yad Vashem, Memorial Oficial del Holocausto en Jerusalén, lo declaró justo entre las naciones, un título concedido a los no judíos, que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el genocidio. El reconocimiento llegó tarde, pero consolidó su imagen como una figura singular en la historia del Holocausto. La ceremonia incluyó el plantío de un árbol en su honor en la Avenida de los Justos. Poco tiempo después, en 1974, Schindler falleció en Hildesheim, Alemania, a los 66 años. Conforme a un deseo expresado en vida, fue enterrado en Jerusalén, en el cementerio católico del Monte Sión. El legado de Oskar Schindler alcanzó proyección mundial en 1993 con el estreno de la película La lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg. La obra, basada en el libro de Thomas Keneally, rescató su historia dentro del sistema nazi y generó una profunda revalorización pública de su figura. Desde entonces, su nombre ha quedado asociado a la resistencia moral dentro de una de las estructuras más violentas del siglo XX.
La trayectoria de Oskar Schindler atraviesa zonas de ambigüedad que siguen generando preguntas incluso décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue un oportunista que terminó redimiéndose por casualidad o alguien que desde el principio calculaba cada paso para salvar vidas bajo la apariencia de lealtad al régimen? Esta duda sigue dividiendo a investigadores, cineastas y educadores hasta el día de hoy. Frente a tantos contrastes, quizá la pregunta más incómoda sea: ¿cuántos otros, en una posición similar, eligieron no hacer absolutamente nada? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Schindler fue un héroe, un cómplice arrepentido o simplemente un hombre común, intentando sobrevivir en tiempos extremos? Deja tu punto de vista en los comentarios. Este tipo de discusión merece seguir más allá del video. Y si quieres conocer más historias como esta, con profundidad, contexto y análisis, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Se viene mucho contenido que te hará repensar el pasado y también el presente. Si no te suscribes, corres el riesgo de perder narrativas que revelan lo que los libros muchas veces dejan de lado.